van a estar ligados a las transformaciones que van a ocurrir a partir de finales del siglo XVIII con la caída de lo que se llama el antiguo régimen, del sistema derivado directamente del mundo feudal y la aparición del mundo en el que en grandes líneas todavía seguimos viviendo, que es el mundo del liberalismo, el mundo del capital, el mundo de la propiedad privada, el mundo de las organizaciones de la división de poderes, el mundo de la aparición del Estado. Junto a ello, pues el mundo trabajador, el mundo, digamos, de los dependientes, de los subalternos, como queráis llamarlo, pues también va a sufrir unas modificaciones que a su vez van a provocar que esas personas, esos grupos, tengan que dar una respuesta. Un caso muy concreto es cuando, tras la caída del antiguo régimen y la aparición de la propiedad privada y del mundo liberal, el desarrollo de la propiedad privada y del mundo liberal, pues van a desaparecer instituciones como los gremios. Los gremios, de alguna forma, mantenían una serie de estatus, una serie de relaciones en lo que hoy denominaríamos el mundo laboral, que una vez que dejan de ser útiles y que van para el mundo liberal, van a ser abolidas, y quienes pertenecían a ello, en este caso el mundo artesanal o sobre todo, fundamentalmente el mundo artesanal, van a tener la necesidad de buscar nuevas organizaciones. Bueno, eso se va a producir a lo largo de un periodo de tiempo. Nada nace tampoco ya completamente conformado, sino que se va a ir desarrollando. A la desaparición de los gremios se le va a responder con lo más inmediato. Lo más inmediato es la defensa de las condiciones mínimas de supervivencia, bien fuera cuando caían en el mundo lo que diríamos las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, o la necesidad de tener una defensa salarial ante el paro, etc. Y se van a crear las primeras, que se denominaban en su momento sociedades de socorro mutuo. Van a ser sociedades que su finalidad principal, estamos en un momento en el que el mundo obrero, tal como lo hemos entendido hasta recientemente, y se me ha olvidado, hasta recientemente, pues, lo voy a parar, perdón, pues está conformándose. Y en ese sentido, las necesidades más inmediatas, los problemas más inmediatos, van a ser los que van a despertar la necesidad asociativa de los trabajadores. Pero en ese momento ya podemos empezar a denominar trabajadores. Eso va a tener un recorrido temporal. Por poner una fecha, puesto que los historiadores somos dados a poner fecha, a acotar lo que no es inacotable, porque los procesos sociales, ni siquiera las historias personales de las personas, de hombres y mujeres, es posible acotarlo en el tiempo, pero por poner una fecha de cambio que nos sirva de referente, podríamos situar ese momento con la aparición de la primera internacional, la aparición de la Asociación Internacional de Trabajadores, donde ya el mundo, digamos, obrero está mucho más conformado que con anterioridad. Ese proceso de proletarización del mundo artesanal, de aparición de nuevos sectores jornaleros ligados a las grandes construcciones industriales, al desarrollo de la industria algodonera o ferroviaria, o en algún momento de carácter todavía el primigenio de las grandes industrias de la segunda revolución industrial, formación de metales, altos hornos, química, etc., pues van a crear también una serie de necesidades. Bueno, ¿qué supone la aparición de la primera internacional frente a esas sociedades de socorro mutuo o cooperativas que han ido conformándose? Para mí va a significar algo muy importante en la historia del sindicalismo. Y es que porque se va a producir una división entre lo que significa
por primera vez de lo que significa organizarse societariamente, que el obrero se organice dentro de una sociedad de colonia. Va a haber una rama que va a considerar la asociación obrera inmediata por sus necesidades laborales como un medio subordinado a otro tipo de acción, a la transformación política. Va a ser la que van a seguir las ramas del socialismo autoritario ligado a figuras como Carlos Marx, por ejemplo, y va a haber otra rama que va a considerar que el societarismo, lo que después será el sindicalismo, no solamente es una herramienta de defensa de las condiciones laborales o de mejora de esas propias condiciones o de otras actuaciones ligadas con el mundo laboral, sino que va a ser un instrumento finalista de transformación social. Después se va a discutir si el sindicato pues va a ser la base a partir de la cual se pueda crear la nueva sociedad, o también tiene que desaparecer tras el proceso revolucionario. Pero sí se aporta algo que sigue hasta hoy día dentro de las prácticas sindicales, que yo creo que cualquier organización sindical de hoy día también lo debe tener presente. ¿Qué es el sindicalismo? ¿Cuáles son los métodos de acción del sindicalismo y cuáles son sus finalidades? Esas finalidades van a tener, digamos, una gradación, y en el caso de la rama antiautoritaria o de la rama socialista libertaria, como se podría denominar en aquel momento, del movimiento obrero, va a considerar que el sindicato, que la sociedad obrera, no solamente es un instrumento de defensa y de mejora de las condiciones laborales, sino va a ser una herramienta revolucionaria. La CNT, más allá de la historia de la CNT, de sus problemas, de sus aciertos, de sus errores, sí tiene la virtud de representarnos el organismo que va a catalizar en un momento determinado, en el verano de 1936, la capacidad alternativa de grandes sectores de la población española, no solamente obreros, también podemos extenderlo a grupos, llamémosles populares, o incluso de la pequeña burguesía, como elementos plenamente burgueses. No hay que olvidar que estamos hablando de una internación ideológica como es la anarquista, que no es la que conforma completamente la CNT, pero sí de la más, si no la más importante, que no es una ideología de clase. El anarquismo frente al marxismo, entre otras diferencias, una es que el anarquismo piensa que el cambio social no es producto, no va a ser obra exclusiva de la clase obrera. La clase obrera tiene todas las condiciones para convertirse en el sujeto revolucionario, pero no necesariamente es el único sujeto revolucionario. La revolución la van a hacer las personas, los hombres, más allá de mujeres, bueno, perdóname que esté siempre con hombres y mujeres en ese sentido, pero la humanidad en general, si queréis llamarlo así, que son los que van a producir los cambios sociales. Las sociedades cambian en cuanto a clases, en cuanto a género humano. Evidentemente eso le va a permitir o le va a posibilitar una apertura dentro de su fila de aceptación, de asunción de elementos que en otros casos es más complicado. Y siempre teniendo presente que en el mundo obrero anarquista español o anarcosindicalista español, la desconfianza hacia el mundo burgués, intelectual sobre todo, a finales del siglo XIX, va a ser muy fuerte por una serie de razones. Ligado a la aparición de la CNT va a estar ligada la reorganización de la vieja Primera Internacional, que se va a realizar a partir del año 21, fundamentalmente como el núcleo central de la FAU alemana, aglutinada en Berlín, que reorganiza la organización. Bueno, la reorganización de la IT se va a vertebrar en torno a una serie de elementos, pero uno de los más importantes es la reducción de la jornada de trabajo, junto a la vieja reivindicación de las 8 horas de trabajo, con un sentido amplio, no solamente de trabajo, sino también de descanso y de formación y de recreo, como se quiera llamar, pues se le va a plantear en un momento como el de la década de los 20, con una cierta similitud como lo que estamos empezando, como la que
estamos viviendo ahora, de desarrollo de crisis propia del capital, de desarrollo exponencial del paro, etcétera, de una peligrosa situación hacia soluciones de carácter populista en el mundo social y político, pues la nueva AIT va a plantear pues la jornada de las 35 horas, exactamente de las 36 horas. Bueno, eso que era un papel en 1921 va a ser recogida por una organización sindical como la CNT desde esos mismos años. ¿Sí? La CNT va a ser la gran organización que está dentro de la nueva AIT y que de alguna forma va a marcar la pauta, puesto que es una organización, digamos, mayoritaria dentro del mundo sindical. Es cuando la dictadura de Primo de Rivera ha dejado las arcas del Estado, pues yo sé, peor que lo ha dejado el rato Bankia, y no quedaba absolutamente nada, se proclama la Segunda República con elementos exactamente iguales de capitalistas y liberales, con grandes republicanos. Nosotros tenemos el problema de concebir una derecha civilizada, ¿no? Civilizada en el sentido burgués del término me estoy refiriendo, ¿no? Esa derecha civilizada que fue también destruida por el franquismo entre 1936 y 1975 y de la cual aquí pues prácticamente se carece y no ha sido reorganizada a partir de la monarquía, de la democracia en la que vivimos, sino en base a otra serie de identidades. Digamos que yo creo que ese ejemplo todos lo entenderemos, ¿no? Un burgués de derecha republicano sería un socialista de hoy día, del mundo, de la órbita socialista, política y social ligado al mundo del PSOE, ¿no? Para entender. Bueno, pues esos señores que llegaron en 1961, en muchos casos Azaña, por ejemplo, no dejaba de ser un señor de centro derecha, ¿no? Al cual le repugnaba profundamente tener que reunirse con el consejero de Economía del Consejo de Defensa de Aragón en el proceso revolucionario del 36, porque el oficio del consejero de Economía anterior había sido de chofer, ¿no? Como un chofer puede ser consejero de Economía, ¿no? Si un señor tan clasista en ese sentido, pues hoy día se nos aparece como un peligroso izquierdista, ¿no? Toda la rémora histórica que tenemos del franquismo. En esa situación, durante la Segunda República, se va a producir una exacerbación de la crisis con el aumento brutal de las tasas de desempleo, con la reducción de las condiciones salariales y de trabajo, no solamente ya referente a 1918-23, sino con las propias de la dictadura de Primo de Rivera, que va a necesitar o va a ser respondida por una organización con una finalidad y unos caracteres distintos del sindicalismo socialdemócrata de la UPP. Claro, la gran diferencia con respecto a ahora es que la alternativa, digamos, no solamente sindical, sino, digamos, de enraizamiento social, a la cual la CNT servía como catalizador, es completamente diferente. Pero eso yo no creo que sea ni mejor ni servirnos de mayor pesimismo u optimismo, sino que refleja una situación en una época. Yo creo que la historia no se repite, y cuando se repite suele ser caricatura, ¿no? Los golpistas del 36, pues la caricatura serían los golpistas del 81, desde el rey estrategero, ¿no? Una pura y una dura caricatura de los Molas, los Franco, los Sanjurjo, los Aliqué de aquel momento, ¿no? En ese sentido, el modelo, digamos, sindical que significaba la CNT, pues tiene una prolongación, tiene una capacidad de actuación que evidentemente hoy podríamos discutir si se tendría o no, aunque yo creo que la discusión mejor, y ya le voy a dar con ello paso la palabra al compañero, si los modelos organizativos humanos también, como he empezado,
se tienen que modificar y desarrollar en función de las circunstancias en las cuales nosotros vivimos hoy día. Yo no estoy diciendo que los modelos haya que arrumbarlos o que haya que cortarlos, pero sí tener presente que los modelos son instrumentos, no son finalidades. Nos organizamos para tener una herramienta con una finalidad, no para lo contrario. Bueno, evidentemente, pues como quien dice José Luis, todo este repaso a esa necesidad que tenemos las personas de juntarnos y de reunirnos y de defender los intereses comunes de una manera colectiva, y más allá del papel que puede significar el hecho de a mí como trabajador la necesidad de estar organizado en un sindicato, por aquello de que por lo menos tienes abogado, ¿no? Porque a mí al sindicato por lo menos tengo un abogado para lo inmediato, para mi faltante en el salario, para la plantilla que me quiera hacer jefe. Bueno, pues estamos en una organización que desde un cuestionamiento integral al sistema económico va mucho más allá a la labor inmediata que cualquier sindicato se supone o se le supone que debe realizar como herramienta e instrumento de defensa del interés de los trabajadores. Bueno, pues el sindicato que yo represento, que es la Confederación General del Trabajo, pues vamos más allá en ese posicionamiento de estar afiliado al sindicato porque cuestionamos integralmente el sistema capitalista. ¿Y qué es lo que nos queda por hacer? Pues fijaros de dónde venimos, de dónde nos trae José Luis y dónde estamos cayendo de nuevo, ¿no? Donde el mercado, el capital, lo controla todo, es el eje, el vertebrador, la conciencia única que dice el qué, el cómo y el cuándo. Se puede trabajar, no trabajar, lo controla y lo domina todo. Desde ese cuestionamiento integral a la lógica capitalista de acumulación progresiva de capital que estamos viviendo, de explotación y de todo lo que nos está alejando de lo que son nuestras condiciones, nos está alejando de una pregunta que yo creo que es clara, que es garantizar el futuro de la gente, ¿no? Creemos realmente que el capitalismo va a asegurar el futuro de las personas, del medio ambiente, de la calidad del agua, nos va a garantizar el capitalismo que va a haber comida para todos, que va a haber trabajo para todos. Yo creo que desde ese cuestionamiento es donde hacemos ese enfrentamiento individual como personas que queremos ser libres y colectivas como trabajadores en algunos casos, como decía Felipe, en cada gremio y cada uno. Bueno, pues algo nos quedará por hacer, ¿no? Después de este recorrido democrático desde el 75 hasta ahora, pues algo nos quedará que hacer, ¿no? Yo creo que propuestas y marco reivindicativo global, sobre todo, teniendo en cuenta que nos queda muchas cosas por hacer, está claro. Yo creo que en esta casa, por lo menos en la casa donde yo represento la Confederación General del Trabajo, sí que creemos que estamos organizando o estamos intentando montar un marco reivindicativo global que cuestione, por un lado, esta lógica capitalista y, por otro lado, le demos salida concreta, clara, concisa, precisa a la gente de por donde consideramos y pensamos que tiene que ir la cosa. Y ese marco reivindicativo, pues son varias propuestas que todos y todas conocemos, pero las señalo en un momento. Sería repartir el trabajo, pues, jornada de 35 horas, que es una reivindicación que está más al día o más moderna que nunca. La eliminación de la hora extraordinaria, los destajos. Recuerdo a un albañil de mi barrio que decía: 40 años me he tirado luchando con el destajo y ahora que me jubilo, cuando más destajo hay. Es decir, ahí había sindicatos potentes y sindicatos fuertes que cuestionaban porque cuando este hombre se jubiló es cuando más destajo hay, que es ahora. Evidentemente la derogación de toda la legislación y jurisprudencia que permita el despido libre por causa objetiva, la opción del trabajador y de la trabajadora o bien a ser indemnizado o a ser readmitido, impedir que el fenómeno, que además es un fenómeno que aquí en este país se ha vendido y se ha exportado. Lo que pasa es que se le ha unido el tema porque otros modelos como el alemán les ha superado en agresividad y en eficacia. Es decir, era el fenómeno de contratas y subcontratas, era un modelo que el PSOE, el Partido Socialista Español, vendía en Europa. El modelo de descentralización productiva que llevamos viviendo y que se inventó el neoliberalismo hace 25 años
y que desde esa lógica de mercado, desde esa lógica de capital, quiere decir que no tiene cuestionamiento, porque si no, la lógica del mercado, la lógica del capital no tiene cuestionamiento, pero bueno, cuando se cuestiona y cuando ya la lógica del mercado ya no alcanza a conseguir sus objetivos, pues se producen las reformas legales para que la lógica del mercado siga funcionando. Y en eso España tiene una patente, o los gobiernos españoles tienen una patente que es de la descentralización productiva, que es el fenómeno de contrata y subcontrata. Eso lo hemos conocido todos, pues por eso creemos que en nuestro marco reivindicativo global y en el reparto del trabajo hay que acabar con esos fenómenos de contrata y subcontrata, internalización de plantillas externalizadas, etc. Nosotros en nuestro marco reivindicativo decimos que hay igual trabajo, igual salario, iguales condiciones laborales. En cuanto más cuestiones que nosotros consideramos como marco reivindicativo global y cosas que nos quedan por hacer en la realidad tosida que nos toca, pues estaría por ejemplo en el tema más ciudadano, más de hombres y mujeres, el reparto igualitario de los trabajos domésticos, los cuidados, la atención familiar, la conciliación de la vida laboral y familiar, etcétera, etcétera. Otro de los pilares sería repartir la riqueza, ¿no? Pues estamos hablando también de la doble vertiente social y la vertiente como trabajadores. El salario social para las personas sin otros recursos económicos es otro de nuestros marcos reivindicativos que defendemos en CET. Evidentemente todo eso desarrollado primero las mujeres con carga doméstica, el cuidado familiar, etcétera, etcétera. Quiere decir que en todo esto, en repartir la riqueza, también hay propuestas, también hay un marco reivindicativo, la eliminación de las dobles escalas salariales, etcétera, etcétera. Y el tercero, los derechos y servicios sociales para todas y todos, también en la doble vertiente. Por tanto, todo el fenómeno que estamos viviendo ahora, que aparte de ser algo de cargarse el sector público, el servicio público, la educación, la sanidad, es una pérdida paulatina y constante de derechos. Tienen cada vez menos derechos a que el Estado te reembolse o te reintegre con servicios sociales aquello que tú antes has aportado con tu capital trabajo, con tu capital fuerza, etcétera, etcétera. El tema de que todo el transporte público se vaya al mundo privado, se privatice la vida, se privatiza el agua, se privatiza todo, es un tema de pérdida para todos y todas de los derechos y de los servicios sociales. El derecho al tema de la libre circulación trasciende mucho más allá de lo que podría ser una organización sindical. El hecho de que los inmigrantes, los extranjeros tengan... Y de esto me acuerdo del gas natural, siempre me acuerdo del gas natural cada vez que hablamos del tema de inmigración y de flujo de inmigración hacia un lado, siempre recuerdo el caso del gas natural. En el sur de Argelia hay un paso fronterizo muy famoso que toda la gente de la África subsahariana más o menos tiene que pasar por ahí. Bueno, pues es una zona donde ahí arrancan varios gasoductos que van hacia Europa. Bueno, pues alguien ponía el ejemplo de tú ponías a esa persona que viene de un país subsahariano, lo pones ahí al lado de una espita de gas natural y los dos salen al mismo tiempo. Abre el gas natural y un segundo y medio después un parisino enciende con ese mismo gas, enciende el butano en su casa, enciende la calefacción o enciende la cocina en su casa un segundo y medio después. Esa persona, si consigue llegar a París, estamos hablando de entre un mes y medio, 2 meses, y seguramente habrá llegado apaleado, habrá llegado violado, habrá llegado vejado, denigrado, detenido, intervenido, etcétera, etcétera. Por tanto, el derecho a la libre circulación de las personas es algo que también tenemos otro tema, el tema de la criminalización de la libre circulación de los bienes culturales, de los bienes tangibles e intangibles del conocimiento que ahora mismo estamos presenciando. Y por supuesto el tema de todo esto del desarrollo humano desde un punto de vista sostenible, la sostenibilidad de la forma de vida y de la forma de organizarnos y de la forma de... Y otro tema, el tema de la criminalización de la libre circulación de los bienes culturales, de los bienes tangibles e intangibles del conocimiento que ahora mismo estamos presenciando. Y por supuesto el tema de todo esto del desarrollo humano desde un punto de vista sostenible, la sostenibilidad de la forma de vida y de la forma de organizarnos y de la forma que tiene la sociedad. Por supuedo, al contrario de lo que está ocurriendo, incrementar la inversión en la red de transporte público, puede decir el PSOE y el PP que lo hacen. Lo que pasa es que ellos dicen que el modelo más ecológico que existe de transporte terrestre es el ferrocarril. Bueno, pues vamos a elegir dentro del modelo ecológico sostenible vertebrador del territorio, que significa el ferrocarril, vamos a buscar el modelo menos vertebrador, menos ecológico
y menos, digamos que, algo que vertebra el territorio, ¿no? Que es la velocidad. Y siguen vendiendo el valor ecológico de vertebración del territorio, de transporte público de masa, que supone el ferrocarril. Venden esos valores de sostenibilidad. Sin embargo, el transporte público de corto recorrido, que es el que hace falta a la gente, tenéis que ver nada más como otro también en cercanía y como toda la gente en la alta velocidad. La promoción del mundo rural basado en la agroecología y su industria derivada es algo que aquí no se potencia y muy al contrario se le da la patente de la vida a multinacionales como Monsanto, que ya tú, por ejemplo, siembras maíz y no puedes guardarte la semilla porque no te va a crecer más maíz, tienes que volver a comprarle a la multinacional otra vez el grano para poder seguir sembrando maíz. Por poner un ejemplo. El tema de la reorganización, gestión democrática y autogestión de los sistemas de producción, eso es como nosotros dentro de la casa entendemos que más que un medio, es medio y fin. El tema de que seamos capaces de autogestionarnos en nuestra vida y alrededor o en conservación del planeta. Por tanto, ¿qué nos queda por hacer? Yo creo que tenemos dos vertientes, una interna de abrir las organizaciones sindicales a los trabajadores, descendiendo hasta la escala más baja, o la escala donde peor están los trabajadores, abrir la organización a todo el mundo de los trabajadores y no trabajadores, incluidos inmigrantes, etcétera, etcétera, potenciando una gran organización con nuestras ideas bien claras de hacia dónde queremos ir, tanto en lo concreto como en el objetivo finalista, de cuestionamiento por un lado del sistema capitalista y por otro lado de conseguir la revolución social que esperamos en un mundo donde haya más igualdad y menos injusticia. Impulsar el pensamiento crítico y antiautoritario. Nosotros entendemos que las valoraciones que hacemos de lo que pasa a nuestro alrededor es porque tenemos pensamiento crítico, hacemos una crítica y además tenemos que, dentro de nuestra vertiente interna, hacemos mucha autocrítica también. Si somos autocríticos con nosotros mismos, tenemos que impulsar ese pensamiento crítico hacia todo lo que nos rodea. Hacer, por ejemplo, de nuestros valores intrínsecos como organización, valores positivos y a fomentar. Nosotros, como bien dice, somos herederos de esta gente que pensaba de una manera confederal, como una asociación libre de organizaciones de trabajadores que se integran en una confederación de manera libre. O sea, puede estar federado y puede estar desfederado. Eso lo manejamos más en el sentido negativo en esta casa que en el sentido positivo de decir, estoy en una confederación, voy a aprovechar las ventajas de estar en una confederación. Es decir, buscarle esas ventajas que tienen para estar en una confederación a la hora de tener presencia de personas que representen a la organización, locales abiertos, en cualquier sitio podemos ir a hacer una fotocopia y yo a mí me pasa que ya hago y llamo, mira, porque llamar a la gente de Valladolid, que estoy por Valladolid, oye, ¿estáis por ahí? Sí, me voy a acercar, que necesito hacer, sí, vente para acá. Es decir, aprovechar la ventaja de ser una confederación. Por tanto, hacer del internacionalismo, de la relación, lo que nos está pasando a nosotros no es un fenómeno aislado que no pasa solamente ni a los sevillanos, ni a los andaluces, ni siquiera a los españoles. En esta porquería global, el internacionalismo, el conocer esas experiencias, lo que le ocurre a otra gente, y a nivel interno también nos ocurre. Cuando estamos negociando un convenio colectivo o estamos trabajando cualquier problema que nos surge con el patrón o con el empresario, tendemos a preguntar por fenómenos que nos suenan en otros sitios de cómo han surgido y cómo han conseguido salir de ese problema, ¿no? Por tanto, el internacionalismo y la solidaridad, que son otros de los valores intrínsecos de las organizaciones que nos reclamamos anarcosindicalistas, pues consideramos que tiene que ser una herramienta real al servicio de la humanidad trabajadora. Mantener una acción sindical coordinada, visible y definida, tanto en la gestión de los medios como en la gestión de la gente que decimos representar. Por tanto, buscamos siempre el respaldo y la complicidad de la clase trabajadora en la implantación de nuestros criterios con propuestas asumidas, pero nosotros no porque tengamos la varita mágica y tengamos las cosas claras, sino porque lo asumimos o hacemos que se asuma por el debate. Intentamos consensuar esa postura debatiendo, dialogando y hablando. Por tanto, si queremos mejorar las condiciones económicas y laborales en el trabajo, pues hay que poner acento en el enfoque reivindicativo.
Y ahora estamos hablando dentro de la organización a la que yo represento, estamos hablando de conflictos, de generar conflictos ante una agresión sin precedentes, a la que algunos llaman incluso golpe de Estado de facto, ¿no? A los derechos sociales, a los derechos laborales y como ciudadanos en todas nuestras vertientes y lo que vendrá todavía. Por tanto, otra de las señas de identidad que nos ayudan a ir a ese objetivo finalista, consolidar nuestra estructura de intervención para poder abrir más marcos de relación, poder seguir abriendo marcos de relación con más cantidad de personas y con más cantidad de trabajadores. Además, desde nuestro punto de vista, que realmente, que no sé si la palabra experto, somos expertos en conflictos laborales, y no nos podemos llamar expertos en conflictos laborales, es decir, nosotros entendemos que cuando vamos a un conflicto laboral controlamos de qué va la cosa, más o menos, y nos podemos considerar expertos en conflictos laborales. Por tanto, quiero decir, eso nos da lo que yo digo de la diferencia que nosotros establecemos, y a ver cómo lo explico para que quede bien dicho, el agradecimiento por la labor prestada a alguien que sabe algo más de algo que nosotros. Lo que no queremos es, como otros, convertirlo en la sumisión al experto. No sé si este razonamiento lo he hecho bien. Nosotros podemos tener el respeto a alguien que sabe algo más que nosotros de algún tema. Y ese respeto sirve para coger conocimiento. Lo que no queremos y no debemos consentir es que se convierta en sumisión al experto. Tenemos que, por tanto, ampliar la capacidad de influencia y actuación que vayamos adquiriendo en todos los aspectos de nuestra vida. Por tanto, trasladamos nuestra experiencia de movilización, nuestra experiencia de conflictos vividos, de conflictos conocidos, etcétera, etcétera, para darle salida a esa gente o a las personas que se ven que están contra la espada de la pared. Tendremos contacto que ensanchar constantemente el número de militantes con la menor burocracia posible para seguir estableciendo esas leyes. Otro aspecto importante que nos define como organización está en la formación. Nosotros consideramos que un trabajador bien formado e informado es más difícilmente manipulable. Por tanto, la organización, lo que nos queda por hacer sería intentar montar o conformar un número suficiente de equipos descentralizados, es decir, que no sea un núcleo de formación centralizado el que lleve toda la formación y que garantice una formación cercana, inmediata y suficiente al conjunto de la organización. Otra de las cosas que nos quedaría por hacer sería complementar o completar la definición y consolidación de las diferentes herramientas y mecanismos de los que nos hemos ido dotando para incrementar nuestra efectividad. Saber, porque aquí al final sabéis que todas las normas, todos los manuales se nos han ido a la porra hace muchos años. Estamos casi trabajando prueba, error, ¡pum! Y me parece que por aquí va la cosa bien. Por tanto, no debemos dejar de mantener el pulso y conservar un nivel adecuado, como decía antes, de insatisfacción hacia lo que nos pasa afuera y de autocrítica y insatisfacción de lo que hacemos dentro. Y eso tiene que ser de una manera permanente y suficiente, ¿no? Que nos garantice seguir empujando y peleando porque esta organización en la que nos presento, la Confederación General del Trabajo, siga llegando al conjunto de la sociedad.